Buenas tardes televidentes, hoy le venimos a entregar una nueva entrevista para ustedes. Esta vez vamos a tratar sobre el tema de dislexia y los viene a acompañar Saskia Maldonado, que fue graduada de psicopedagoga en la Universidad Técnica del Norte. Por favor, entre. Buenas tardes con todos. Estamos tratando sobre este tema. Quisiera preguntarle a usted, ¿qué es la dislexia? Es una muy buena pregunta para empezar. La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo. Esto quiere decir que se forma en nuestro cerebro cuando los genes del lenguaje y la lectura se ven afectados. En simples palabras, es una alteración en la lectura y en el lenguaje que se da tanto en la manera en la que leemos, el orden de la lectura y la codificación de las palabras. Y siguiendo con las preguntas, quisiera preguntarle, ¿qué porcentaje de la población sufre de este trastorno? Muy bien. Hablando en términos generales, del 5 al 10% de la población mundial lo presenta. Cuando hablamos del contexto ecuatoriano, pues el 26% de la población estudiantil lo presenta y esta se categoriza en sus tres tipos. Un 33% presenta la dislexia fonológica, un 33% la dislexia superficial y un 35% la dislexia profunda o mixta. ¿Y cuáles son los tipos de dislexias más comunes que hay? Muy bien, los tipos más comunes dentro del contexto educativo son tres: la dislexia fonológica, la dislexia superficial y la dislexia profunda. Cuando hablamos de dislexia fonológica, es decir que tienen problemas al momento de reproducir sonidos, especialmente de las pseudopalabras, es decir, de las palabras inventadas o palabras que no existen. Cuando hablamos de una dislexia superficial, hablamos de que está dañada la vía directa del lenguaje, es decir, que los niños pueden decir las palabras, pero se tardan mucho en comprender su significado, especialmente las palabras irregulares o pseudopalabras. La dislexia profunda, o también llamada dislexia mixta, es un poquito más compleja, ya que tanto la vía directa como indirecta están dañadas. Tienen problemas al momento de reproducir las palabras, ya sean regulares o irregulares, y de comprender su significado. Por eso es la que más tratamiento tiene que tener. ¿Cuándo y cómo se puede diagnosticar la dislexia? Muy bien, los síntomas se pueden presentar desde que los niños son bien pequeños, pero un diagnóstico seguro y certero se da a los 8 años de edad, cuando termina el segundo de inicial. Pero que se detecte a esta edad o que se tenga un diagnóstico preciso no puede decir que no tengamos que intervenir antes. Se pueden intervenir con diferentes metodologías o técnicas. Ya, el cómo es verdaderamente complicado, ya que se necesitan tanto pruebas para destacar algunas otras enfermedades o trastornos. Se necesitan pruebas de audición, de lectura, de escritura, pruebas de conocimientos académicos, de destrezas y habilidades tanto sociales como personales. Entonces, después de tener una serie de pruebas, se puede diagnosticar como dislexia. Sin embargo, esto solo puede hacerla la organización de la UDAI dentro del contexto académico. ¿Y cuáles son los síntomas más comunes o evidentes de las personas con dislexia? Muy bien, las personas que presentan dislexia tienen muchos problemas al momento de formar las palabras, tanto en los sonidos, en el orden o en la codificación de las palabras. Además de presentar problemas para recordar números, recordar patrones, recordar canciones, seguir ritmos, formar palabras, recordar sonidos o seguir órdenes. ¿Qué otros problemas puede desencadenar una dislexia? Cuando hablamos de los trastornos específicos del aprendizaje, la dislexia puede desencadenar disgrafía, disortografía o discalculia, ya que estos afectan directamente lo que es el lenguaje, la escritura y la producción de sonidos. Cuando hablamos de procesos cognitivos o procesos para el logro de actividades, la dislexia puede afectar la motivación, el autoestima, puede afectar también los problemas de conducta, puede desencadenar acciones agresivas, ansiedad o depresión, debido a que los propios estudiantes piensan que no hacen lo suficiente pues para lograr el nivel alcanzado de metas o destrezas académicas que se pretende que deban dominar. ¿Qué estrategias se deberían implementar para la dislexia? Muy bien, cuando hablamos del contexto educativo hay que entender que la dislexia, al ser un trastorno específico del aprendizaje,
No requiere pues muchas adaptaciones en lo que es el contenido o los procesos, más bien sus adaptaciones van en la metodología y los recursos que se utilicen. Entonces, dentro del contexto educativo, para las personas con dislexia, se deben de hacer lo que es cambiar los ritmos de los trabajos. Usualmente las personas con dislexia se demoran un poquito más en realizar las preguntas o las actividades, entonces debemos de respetar esos tiempos de trabajo o de realizar una actividad. También los ritmos y los grupos. Hay que entender que a veces las personas con dislexia tienen ciertos problemas o retraimiento social, problemas de autoestima, entonces se debe de empezar con tiempos o grupos muy reducidos de 2 personas con los que se sientan más afín. Eso ayudaría mucho a la realización de sus actividades, además de realizar pues actividades en las que los niños conserven y preserven su motivación, es decir, actividades que vayan a su gusto, pero que sigan los contenidos pues predispuestos para la materia. ¿Qué estrategias se deberían implementar en el hogar para las personas que tienen dislexia? Ya, en el hogar, como la dinámica es un poquito más personal, se deben implementar estrategias en las que el niño se sienta seguro dentro de su círculo pues, familiar más cercano, lo que son sus padres y en tal caso de hermanos. Se debe implementar la parte más importante. El niño debe aprender a jugar. Las tareas no tienen que ser hechas con el fin de lograr una meta, de lograr que el niño aprenda sumas, restas, a leer, etc. Tienen que ser con la meta de que el niño juegue, que el niño aprenda que estudiar no es aburrido. Entonces aquí encontramos la lectura compartida, que al menos para las personas que presentan dislexia es muy importante. El padre, la madre o hermano se sienta un ratito con el niño a leer compartidamente, respetando claramente sus tiempos, dándole la seguridad de que puede avanzar aunque se equivoque. Otros juegos también son el reconocimiento positivo del mismo. Como tenemos problemas de autoestima, entonces hay que hacerle entender al niño que pues es normal que tenga ciertas dificultades y que eso no lo hace más o menos inteligente que su grupo de compañeros. También tenemos lo que son las actividades lúdicas como herramientas para la lectura de palabras, juegos como saltos, tal vez los dardos con palabras, todo lo que implique la lectura. Las adaptaciones propuestas, ¿cada cuánto se evalúan o se modifican? Se modifican trimestralmente. Esto tiene que pasar del docente al DC, al Consejo de Departamento Estudiantil, y de este mismo a la UDAI, que son las unidades distritales de apoyo a la inclusión. Ya, esto se da semestralmente porque hay que ver si el niño se adaptó a estas adaptaciones, vale la redundancia, si tal vez aprendió, se reforzó y se trató la dislexia, o simplemente pues no funcionaron, y esto sirve para cambiarlas a otras estrategias y así ir probando hasta que el niño pueda ir desarrollando estas estrategias que le ayuden a mejorar su dislexia. ¿Cuál sería el mito más popular de la dislexia? Muy bien, el mito que yo considero el más popular y el más horrorífico, por decirlo así, es que las personas con dislexia no son inteligentes. Esto es un mito totalmente falso, ya han sacado estudios, artículos en los que se muestra que no es así. Si bien es cierto, las personas con dislexia presentan ciertas dificultades en el aprendizaje o el lenguaje, tienen otras ramas, pues se podría decir, en las que ellos presentan mayores capacidades, como tienen mayores capacidades de creatividad, tienen un pensamiento más fuera de la caja, que se dice. Estas personas son innovadoras, tienen un procesamiento más rápido de lo que es lo visual y lo espacial, y estas personas tienen un razonamiento tridimensional más desarrollado que pues las personas normales, por decirlo así. Estábamos terminando este programa, televidentes. Les venimos a preguntar a la señorita Saskia, ¿cuáles son sus conclusiones? Tengo 2 conclusiones principales, y la primera es que la dislexia no es una enfermedad. Muchos padres de familia vienen a preguntarme ¿cómo curo la dislexia en mis hijos? La dislexia no se puede curar, se trata, se mejora con estrategias para que estos no afecten mucho dentro del contexto educativo, pero no se cura. La dislexia les va a acompañar a las personas desde que nacen hasta sus últimos días de vida. La siguiente conclusión que me gustaría dar es que las personas con dislexia pueden lograr lo mismo que las personas sin ella o con otros trastornos del aprendizaje. Muchas de las personas con dislexia se dan cuenta de que poseen dislexia una vez que entran a la educación superior. Es decir, que este sistema de educación no la previene, y es trabajo de los psicopedagogos estar atentos para prevenir, tratar y ayudar a las personas que presenten cualquier trastorno específico del aprendizaje. Y para usted, ¿qué recomendaría? Pues yo recomendaría que la gente se mantenga informada
que se den cuenta de que las personas pues somos diferentes, tanto físicamente e intelectualmente, y que poseemos diferentes y diversas estrategias y herramientas o habilidades dentro del aprendizaje. Evitar mucho las etiquetas, no porque una persona tenga ciertos problemas significa que es más o menos inteligente que otras. Muchísimas gracias por estar en este programa el día de hoy y me gustaría recomendar a los televidentes que si es posible acompañaran a la psicopedagoga Saskia